Gracias. Bien. Resolvemos la ecuación cuadrática con 1 de x cuadrado, 1 de x y menos 3 de y. Eso nos arroja una raíz menos 1 más raíz de 13 sobre 2, 1,30. Y una raíz de menos 1, menos raíz de 13, menos 2,30. Por supuesto que es número irracional, ¿sí? En función de la raíz de 3. Entonces reiteramos, tenemos una función, una parábola igual menos x cuadrado más 2, cuando x vale 0 y vale 2, ordenada al origen, ¿sí? Y esa parábola tiene las ramas hacia abajo porque es negativo el término cuadrático y la recta igual a x menos 1. Ordenada al origen en menos 1, pendiente positiva. Cuando x vale 1, ese valor es 1, 1 menos 1, 0. Tenemos una recta. Se cortan haciendo la igualación de las dos funciones en x1 y x2. Con ese valor 1,3 menos 1 me da 0,3, que es el valor que le corresponde acá. Y para menos 2,3 menos 1, menos 3,3. O sea que este valor ahí sería menos 3,3. Perdón. Apenas alcanzo a ver el valor. Bien. Nosotros decimos directamente que la integral de esta curva menos la integral de la recta nos va a dar el área determinada por esas dos funciones. Entonces vamos a hacer la integral entre menos 2,3 y 1,3 de la función que está por encima, que es menos x cuadrado, más 2, menos la función que está por debajo. La que está por debajo es la recta y es x menos 1. Y esto diferencial de x. Sacando los paréntesis y agrupando, nosotros tenemos la integral de menos x cuadrado, menos x, y este 2 y este menos con el menos se hacen más, entonces me queda 2 más 1, 3. Fíjense que cuando igualamos nos queda la misma expresión, nada más que acá es menos, menos y más, y pasamos todo para el otro lado, es lo mismo. Este sería nuestra integral, obviamente, entre menos 2,3 y 1,3. Cosa que resolvemos separando, porque es una suma o polinomio, menos x cubo sobre 3, menos x cuadrado sobre 2, y más 3 por x. Todo esto evaluado entre menos 2,3 y 1,3. Y esa es la respuesta. Y esto es lo que tenemos que calcular nosotros con la calculadora. Reemplazando por el extremo superior, que es 1,3, y restándole por el extremo inferior, que es menos 2,3. Esto va a ser aproximado. Recuerden que esto es un número irracional. Por lo tanto, podemos, reemplazando con 1,3, tendríamos menos 1,3 elevado al cubo dividido en 3 menos 1,3 elevado al cuadrado dividido en 2 más 3 por 1,3. Eso nos arroja un valor fraccionario que corresponde a 2,30. 2,32226, y podría ser ahí un 6 periódico. Igual es aproximado el valor menos, y ahora reemplazaríamos este valor negativo. Elevado al cubo me da negativo, pero con este valor va a quedar
positivo con este menos. Recuerden que el menos elevado al cubo da negativo. Con este menos va a quedar positivo. Entonces vamos a tener 2,3 elevado al cubo dividido en 3. Ahora este menos elevado al cuadrado va a dar positivo, pero con este va a quedar negativo, o sea que va a ser menos 2,3 al cuadrado dividido en 2. Y este menos 2,3 acá por 3 va a quedar negativo, menos 3 por 2,3. Creo que me arroja un valor negativo de menos 5,489, etcétera. Que con este menos se va a hacer más. Entonces se van a sumar, a ese valor le vamos a sumar 2,32, 266,666. Me arroja un valor de menos 3,16. Perdón. Hice mal. Porque el valor que obtenía de menos 5,489 positivo, acá lo tengo negativo. $7,811 y después sigue 9 periódicos, podemos poner en 812 unidades cuadradas. Bueno, este ejercicio es más sencillo de lo que resolvimos ayer. Lo que siempre queda es la duda de que el área que está por encima de la curva es un área positiva y el área que está por debajo de la curva es un área negativa. Entonces, ¿cómo se entiende que la integral sola resuelva esa disyuntiva que hay con respecto a las áreas? Porque en realidad yo voy a calcular el área entre ese punto y este punto. Yo digo resto de la que está por encima menos la que está por debajo. Resulta que el área que está por encima, si yo tomo desde acá hasta acá, toda esta área positiva es una que no es esta de la integral, obviamente, ninguna de las dos. Decimos la que está por encima se mezcló con la otra ecuación, entonces no es realmente eso lo que estamos calculando. Esta integral sola, entre este valor y este valor, me va a dar el área positiva. Y como nosotros le restamos este x menos 1, si nosotros lo integramos por separado, el área me va a dar negativa porque está debajo del eje de las x. Entonces, como está debajo del eje de las x, el área va a ser negativa, pero con el menos de la resta se va a hacer positivo y se van a sumar ambas. Como se ha sumado acá, aunque esta es otra función, ¿no es cierto? No es esa. ¿Y qué pasa con este pedacito? Porque yo he calculado el área de la parábola hasta acá. ¿Qué pasa con esta porción de este triángulo casi? Porque esto que está por encima, acá me va a dar negativo, pero el área es entre la parábola y el eje X, o sea que me va a dar esta área. Y después cuando yo le reste la parte de la recta hasta el eje X, me va a dar toda esta área. Entonces toda esa área, restándole esa parte, me va a quedar el triangulito que está ahí adentro. Pero ¿cómo sé yo que ese juego de lo que es positivo y es negativo realmente se suman y se restan solas? La opción sería ir calculando área por área, seccionar acá, ¿sí? Ver cuánto da el área de la recta en ese trapecio, después cuánto da que va a ser negativa, y después dar el área esta, hacer la diferencia en valor absoluto y eso sumárselo a la suma de estas dos áreas. Cosa que es un poco más complicado de ir seccionando. ¿Cuál es la otra opción? Bueno, ver más o menos qué valor es este en el eje Y. O sea, si tomamos ese valor que es menos 2,30 y pico, menos 2,3, reemplazarlo ahí al elevarlo al cuadrado,
va a ser positivo, pero con el menos va a seguir quedando negativo. O sea que vamos a tomar 2,3 elevado al cuadrado ¿sí? Que va a quedar negativo y le vamos a me va a dar menos 3,29. O sea, este valor acá es menos 3,29. ¿Por qué quiero saber eso? Porque una forma muy sencilla de analizar esto y donde todas las áreas sean positivas es subir las dos funciones, ¿cuánto? Y 3 unidades y media, 4 unidades. ¿Cómo subir? Sí, trasladar la parábola 4 unidades para arriba y la recta 4 unidades para arriba. ¿Se puede? Claro que se puede. Todo es posible en este mundo. Le sumo 4 a las dos funciones. Entonces voy a tener la misma función menos x cuadrado más 6 y la otra función x más 3. Y este es un nuevo sistema donde no han cambiado las formas, las gráficas. ¿Por qué no han cambiado? Porque acabo de decir que nosotros lo que hacemos es sumarle 4 unidades, entonces ahora el ordenal origen es 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, cuando x vale 0. ¿Sí? Cuando x vale 1 y menos 1, y bueno, 1 al cuadrado es 1, 6 menos 1 es 5, nosotros sabemos que va a estar la parábola acá, y va a estar acá, y va a tener esta forma. Sí cambia, no es la misma función acá, sí es la misma función, nada más que acá está en una escala más reducida que la otra. O sea que en realidad nosotros tenemos, vamos a cambiar y hacer la escala 1, 2, 3, 4, 5, 6, menos 1 y 1, la parábola tiene esta forma. Pero la recta, x más 3, justamente tiene la ordenada al origen acá en 3. Y cuando x vale 1, 1 más 3 es 4. Entonces la recta pasa por acá. Y hace esto. Y el área que vamos a encontrar es exactamente la misma área. Lo que hemos hecho es subir ambas funciones 4 unidades. Y ahí sí tenemos que la curva está por encima de la recta. Entonces cuando integramos, vamos a decir menos x cuadrado más 6 menos la que está por debajo, que es la recta x más 3. ¿Entre qué valores? Y son los mismos valores. ¿Por qué? Porque cuando nosotros cuando igualamos menos x cuadrado más 6 igual a x más 3, dijimos que es x cuadrado más x, este lo pasamos sumando. El 6 pasa al otro lado restando, 3 menos 6 es menos 3. O sea, me queda x cuadrado más x cuadrado más x menos 3. X cuadrado más x menos 3. Las raíces siguen siendo las mismas. Esta raíz, bueno, esta curva estaría un poquito más abierta. Y este valor que le corresponde acá serían los menos 2,3. Y este valor que le corresponde acá serían 1,3. O sea que volveré a integrar y cuando reste las funciones, fíjense lo que va a pasar, voy a tener menos x cuadrado, menos x y el 6 menos 3 es más 3. ¿Ha cambiado la integral? No ha cambiado, la integral sigue siendo la misma. ¿Han cambiado los límites de integración? No, siguen siendo los mismos. O sea que esto me va a volver a dar ¿cuánto? 7, esto va a dar 7,812 unidades cuadradas.
¿Alguna duda de eso? O sea, esto me lo planteaba porque es una de las curiosidades que tiene, o más bien esto es una de las dudas que tenía yo cuando era estudiante. Es decir, ¿por qué? Porque cuando había área entre curvas, había que analizar en la parte positiva, la negativa, el triangulito, la otra parte, y acá todavía nos queda otra cuestión que no la hemos analizado. Pero fíjense que corta el eje de las X acá, pero la recta con esto cortaban ahí, en un punto más arriba. O sea que yo tengo la recta, tengo la parte de la parábola, y en realidad tengo ese punto donde está el eje X. Entonces, ahí es el 1,3. Y ahí hay una cuestión de que tendría que analizar la porción que está por encima con la que está por debajo y después esta otra porcioncita. Es un lío. Un lío que se resuelve ¿cómo? Levantando las dos funciones, 4, 5, 6, no importa. Si yo lo que hago es una traslación de eje, en realidad no estoy subiendo la función, estoy tomando el sistema de coordenadas y llevándolo más abajo para que me quede positivo. ¿Sí? El área que está por encima de la curva, las dos áreas positivas. Entonces la recta de esta superficie, que viene desde ahí hasta ahí, de lo que está por encima menos lo que está por debajo, y me va a dar el área que yo quiero. Fíjense que lo que quiero que observen es que no cambian los valores del integral cuando nosotros hacemos la recta de las funciones. Queda exactamente lo mismo. Esto es lo importante que hay que saber. Como de la misma forma, cuando yo les expliqué el teórico, también se podía, con un ejemplo, integrar respecto del eje Y. Y es exactamente lo mismo. O sea, integrar respecto del eje Y, en este caso va a ser más complicado, pero podríamos poner un ejemplo, para que no queden dudas de que lo que calculamos está bien y nos tiene que coincidir el resultado. Nos tiene que coincidir el resultado. Busquemos otro ejemplo. En vez de una parábola, una raíz. Vamos a hacer el punto D, que dice raíz de x menos 1 y gx menos 3. Vamos a usar todo el pizarrón. Entonces el punto D de la guía dice que f de x es igual a la raíz cuadrada de x menos 1 y g de x dice x menos 3. Por supuesto que esto también lo podemos llevar al graficador y ver que la integral entre esos dos valores donde se interceptan también da la misma área, ¿no? Eso lo podemos hacer después con el graficador. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en este caso? Bueno, ustedes saben que al tener una raíz cuadrada, ya estamos adelantando que x menos 1 tiene que ser mayor que 0. Por análisis del dominio, mayor o igual que 0, x mayor o igual que 1. O sea que no va a haber función hacia la izquierda porque me va a dar negativo y no le voy a poder sacar la raíz. Y esto da una parábola, pero con el eje focal respecto del eje x. Cuando x vale 2, 2 menos 1 es 1, la raíz de 1 es 1 y menos 1. Entonces ya sabemos que tiene esta forma y esta forma. ¿Y qué pasa con x menos 3? Y con x menos 3 tiene ordenada el origen, obviamente en menos 3. Y cuando x vale 3, 3 menos 3 es 0. Entonces pasa por esos dos puntos y se cortan en ese punto y en este punto. Para 2, que es donde teníamos el valor de x
2 menos 1, 1, la raíz es 1 y menos 1. Acá, para este caso, 2 menos 3 también es menos 1, o sea que sabemos que se cortan en el punto 2 menos 1. Y se cortan acá en este otro punto que no sabemos cuánto vale. Será 4, 5. 5, ¿por qué 5? Y porque 5 menos 1 es 4 y la raíz de 4 es 2. Está exagerado acá, pero tendríamos que llevar el 2 por allí y levantar nuestra parábola hasta ese punto y saber que si acá está el 4, por acá está el 5. 5 menos 3, 2. 5 menos 1 es 4, la raíz de 4 es 2. Ya tenemos las raíces que igual ustedes tendrían que haber igualado. Si no están seguros, decimos raíz de x menos 1 tiene que ser igual a x menos 3. Entonces le vamos al cuadrado miembro a miembro, nos queda x menos 1 igual a x cuadrado menos 6x más 9, cuadrado en binomio. Entonces nos queda x cuadrado menos 7x menos 6x menos esta x, 9 y este menos 1 más 10, y esta sería nuestra ecuación. Bueno, los de las raíces tendrían que ser 2. 2 al cuadrado 4, 4 más 10, 14, menos 7 por 2, menos 14. El otro raíz 5, 5 al cuadrado 25, más 10, 35, menos 7 por 5, menos 35. Está claro que aplican la formulita y van a obtener las raíces. Entonces ahora decimos, el área entre estos dos, ¿y cómo será el área entre los dos? Porque el área de la parábola no son los extremos 2 y 5. Entre 2 y 5 tenemos parte de la curva, pero tengo que integrar acá también, desde el vértice. ¿Y qué hago? ¿Lo hago en dos tramos? Porque por ser una raíz que solamente toma la raíz positiva, esta parte no es función. Y si no es función, ¿se tiene en cuenta o no se tiene en cuenta? Porque así como está, yo tendría que integrar la parábola, que es la raíz de x menos 1, menos la recta que está por debajo. Entonces, acá la parábola está por encima de la recta, esta parte de la parábola está por encima de la recta, pero esta parte ¿la tiene en cuenta o no? Estas son las dudas que se deben preguntar ustedes. ¿Entre qué valor vamos a integrar? Vamos a integrar entre 1 y 5. ¿Por qué? Porque voy desde acá hasta acá. En este rango, yo no sé qué es lo que me está integrando. No sé si esta parte positiva y esta parte negativa se contrarresta y da 0. No lo sé. Entonces, puedo resolver. Si resuelvo esta parte, digamos que tengo la integral entre 5 y 1 de la raíz de x menos 1 menos x más 3, porque el menos cambia los signos, todo diferencial de x. Lo separo en tres integrales, entonces vamos con la primera integral, que sería la raíz cuadrada de x menos 1. Diferencial de x, menos la integral de x, diferencial de x, más la integral de 3, diferencial de x, porque hay una suma, integral de la suma. Acá ya empezamos con una sustitución de variable. De tal forma que si x vale, x menos 1 es igual a h, entonces el diferencial de x, acá no cambia porque la derivada de x vale 1, la derivada de la constante vale 0, igual al diferencial de h. O sea que transformamos y decimos que esta integral es la integral de h a la 1 medio, ¿no? Porque sería la raíz de h. Diferencial de h. ¿Entre qué valores? Y hemos dicho que era entre 1 y 5. Entre 1 y 5. Bien. Estas ya serían mucho más sencillas porque tendríamos menos la integral de x cuadrado sobre 2. Más 3 y la integral del diferencial del 3 sale afuera y me queda la integral del diferencial de x, que es x.
Esto como está evaluado entre 1 y 5, bueno, obviamente que esto también está evaluado entre 1 y 5. Acá no hemos resuelto todavía, pero la integral de h a la 1 medio le sumo 1, 1 medio más 1, 3 medios, o sea que tengo h a la 3 medios, pero h es x menos 1 elevado a la 3 medios, o sea, la raíz y al cubo dividido en 3 medios. Menos x cuadrado sobre 2 más 3x. Todo esto tiene que estar evaluado entre 1 y 5. Estamos haciendo a ciegas una integral, suponiendo que el área que está por encima menos la que está por abajo nos va a dar un valor exacto. Vamos con la parte matemática. Parte matemática, reemplazamos el extremo superior y después el extremo inferior. Reemplazamos el 5. 5 menos 1, 4. La raíz de 4 es 2 y 2 elevado al cubo es 8. Y 8 por 2 me da 16, me quedan 16 tercios. ¿Me siguen, no? Reemplazamos el extremo superior, 5 menos 1, 4. 4 al cubo, 64. La raíz de 64 es 8. Pero vamos multiplicado por este 2. Producto de los extremos, sobre 3. 5 al cuadrado, 25. 25 medios. Menos 25 medios. 5 por 3, 15. Más 15. Todo esto es en la parte superior. Y le tenemos que restar todo evaluado en 1. 1 menos 1 es 0. Al cubo es 0, la raíz es 0 y entre medio es 0. Menos 1 al cuadrado 1, me queda un medio. Hoy estoy reemplazando la función acá adentro, entonces el menos este le corresponde independientemente de este menos, que es la aplicación del extremo superior, menos la evaluación en el extremo inferior. Entonces acá tenemos menos un medio. El 1 elevado al cuadrado es un medio, con este menos queda menos un medio. Después el 1 por 3, 3, más 3. Bueno, hay que nos ayude Dios si realmente eso es así, si esos son los valores. Para dejarlo parte de los números enteros, este menos con este menos se hace más. Entonces tengo menos 25 medios más un medio, o sea, menos 24 medios, que serían menos 12. 15 menos 12 serían 3. Y este menos, me queda menos 3, entonces 3 menos 3, 0. Me daría 16 tercios. Porque yo he juntado este con este, el menos con el menos se hace más. Entonces me queda un medio positivo. Menos 25 medios más un medio es menos 24 medios, o sea, menos 12. 15 menos 12 es 3. Y este menos que afecta acá, 3 menos 3, 0. Entonces cancela todo y me quedan 16 tercios. Eso es si no le pifié en todo este desarrollo que hice. 16 tercios serían 5,33 unidades cuadradas. 16 dividido 3, 5,33. Fíjense que yo tengo acá, como si tuviera esto, un cuadrado de 1 por 1, como si tuviera acá la mitad de un cuadrado, y la mitad acá sería casi un cuadrado. Y acá tendría 2 cuadrados y un poco más, y esta parte con esta harían otros 3 cuadrados. Y acá, y tendría un medio más, y con este otro, más o menos, si me la voy rebuscando, casi cubriría los 5. O sea, pareciera que está bien. Pareciera que está bien. Y acá viene la parte interesante. Yo les dije,
Estoy seguro, ¿y no sería mejor integrar entre 2 y 5? Y si llevamos todo para arriba para que no haya áreas negativas y le sumamos a las dos funciones una unidad, así este nos quede acá arriba, entonces toda la curva esté más arriba. Y de ahí empezamos a analizar esta partecita. ¿Qué pasa con la función? ¿Cuando es positiva o es negativa? ¿Cómo lo entiendes? Si para nosotros la función no existe la parte negativa. Entonces, ¿se calcula o no se calcula? Cuando nosotros calculamos integrales, ¿tenemos en cuenta eso? Del dominio y el recorrido, de la unicidad. Y bueno, la solución es la siguiente. Giramos hacia la derecha. O mejor dicho, volvemos hacia la izquierda. No es que los quiera volver locos. Miren lo que pasa acá. Con respecto al eje Y, yo tengo la recta, mirándolo desde allá. Este es el ojo o es la luz. Y esta sería la parábola. Entonces, el área roja sería todo esto de la recta respecto al eje Y, y el área de la parábola respecto al eje Y me quedaría esta parte. Quiere decir que si yo resto esto menos esto, me va a quedar esto que está acá. Perdón, si yo le resto a esto el área roja, me va a quedar lo que está dentro. Y lo tendría que mirar respecto al eje Y. Es decir, ¿cómo es eso? Y esto es sencillo. Esto es Y igual a la raíz de x menos 1. Entonces, ese Y igual a la raíz cuadrada de x menos 1 se podría interpretar como que si elevo al cuadrado miembro a miembro, sería Y cuadrado igual a x menos 1. O sea, Y al cuadrado más 1 igual a x. Esta es la misma parábola que esta. ¿Por qué? Porque cuando x vale 1, o menos, perdón, cuando x vale sí, 1 o menos 1 elevado al cuadrado es 1, y 1 más 1 es 2. Y sí, para 1 y menos 1 de y, la función toma el valor 2 acá o el valor 2 acá. ¿Hay alguna duda de eso? No. Cuando y vale 0, 0 al cuadrado 0 más 1, 1, x vale 1. Este punto. Y este que está acá, y vale 2, 2 al cuadrado 4 más 1, 5, x vale 5. No hay duda entonces que es la misma función, nada más que nosotros en vez de estar trabajando de x hacia y, trabajamos de y hacia x. Y la otra también es lo mismo, porque si y es igual a x menos 3, entonces y más 3 es igual a x. ¿Por qué? Y porque esta recta, si yo le doy el valor 2, 2 más 3, 5. Cuando y vale 2, x vale 5. Cuando y vale menos 1, 3 menos 1, 2, x vale 2. ¿Ustedes me entienden lo que estoy diciendo? O sea, no estoy inventando nada, estoy poniendo x en función de y. Entonces yo tendría que integrar. ¿Y integrar qué cosa? Y la recta menos la parábola. Pero todo en función de y. O sea que tendríamos que hacer lo siguiente. Tendríamos que hacer la integral. ¿Entre quién? Entre menos 1 y 2, porque son los límites de integración. Entre menos 1 y 2. De la recta es x, vale y más 3. Y más 3, menos la parábola. X en función de y cuadrado más 1. Y cuadrado más 1. Todo esto como diferencial de y. ¿No se alcanza a ver? ¿Qué es lo que estoy haciendo? O sea, todo este proceso que hice acá, para que me dé 16 tercios, y con todas esas dudas de que si era negativo, si era positivo, yo voy a integrar esta área menos el área de las parábolas. Bueno,
Esta integral es más sencilla. ¿Por qué? Y porque tengo que hacer la integral de y menos y cuadrado. Este 3 menos 1 es más 2. Y eso lo tengo que hacer entre diferencial de y entre menos 1 y 2. La integral de y es y cuadrado sobre 2. La integral de y cuadrado es y cubo sobre 3. Y la integral de 2, la integral, el 2 sale afuera, la integral del diferencial de y es y. Esto valuado entre menos 1 y 2. Entonces, 2 elevado al cuadrado, 4. 4 dividido en 2, 2. 2 elevado al cubo, 8. Menos 8 tercios. 2 por 2, 4. Más 4. Menos la evaluación en menos 1. Si nosotros lo evaluamos en menos 1, ¿qué es lo que va a ocurrir? Menos 1 elevado al cuadrado es 1, me queda un medio. Menos 1 elevado al cubo es menos 1, pero con este menos queda más 1. Más 1 tercio. Y 2 por menos 1 es menos 2. 4 más 2 son 6. 6 menos 8 tercios. Acá tengo un medio más un tercio, son 5 sextos. Y este menos con este menos se hace más y me queda más 2. Entonces 6 más 2 son 8. Acá el común denominador es 6, dividido en 3, 2 por 8, 16. 16 y 5, 21 sextos. Que simplificado serían 7 tercios. Y 3 por 8 es 24. Y 24 menos 7 es 16 tercios. Esta es la parte donde los alumnos aplauden. ¿Da lo mismo? Sí, da lo mismo. Tiene que dar lo mismo. Entonces ya me saco esa duda de que si el área era positiva o si era negativa. Si tengo que integrar entre 1 y 5, sí me quedo tranquilo. Lo que está por encima menos lo que está por debajo. Acá no va esto de que la función no existe en esta parte. En realidad lo que es negativo lo suma, lo que es el menos con el menos se hace más, entonces lo que está por debajo al final termina sumándose. Pero terminamos coincidiendo de que está bien, que me quedo tranquilo que lo puedo hacer, le puedo sumar o restar porque tengo estos dos artificios. Lo que me interesa es que ustedes, además de aprender el algoritmo de cómo sumar y restar estas áreas, que tengan la plena seguridad que lo que están haciendo es correcto. Que si nosotros tomamos las funciones y le cambiamos los ejes un poquito más abajo para que todo quede positivo, no está mal. Estamos utilizando las mismas funciones, las mismas curvas. Además que hemos hecho una traslación de ejes. Sumar y restar un número es para llevar hacia arriba o hacia abajo una función. Integrar respecto del eje X es igual que integrar respecto del eje Y. Tengo que cambiarle el nombre a las variables y mirarlo desde la misma forma o de la misma óptica. Y que si ustedes todas las integrales que han visto le cambian el X por el Y e integran con diferencial de Y, o sea, respecto al eje Y, las áreas van a ser iguales. En este caso hemos pasado de la integral de la raíz, no es difícil, pero es una raíz. En cambio, cuando lo transformamos en otro, nos quedó un polinomio y hasta el cálculo fue más rápido, más directo. ¿Se entiende?
No escucho a nadie de los 5 que están del otro lado. ¿O es demasiado para ustedes un día jueves? No, sí entendimos, profe. ¿Entendió? Sí, sí. La única duda que tengo es que, ¿qué pasaría si dos funciones son simétricas? Nada, generalmente lo que haces es trabajar con una sola parte de esa simetría. O sea, si vos tienes dos parábolas que se cortan, vamos a suponer que tienes una parábola acá y una parábola acá. Entonces, y ambas son simétricas respecto al mismo eje. O sea, los dos vértices coinciden acá en el mismo valor de x. Ahí tenés, si es entre dos funciones, por supuesto, acá está el eje y, acá el eje x. Entonces, basta con que vos integres esta parte entre este y este valor y digas, bueno, el resultado lo multiplico por 2. Si lo haces respecto al eje y, ¿sí? Perdón, yo puse el eje y, ese era el eje de simetría. Lo que quise poner es el eje y ahí. Entonces, este eje de simetría que está acá me permite saber que son simétricas, entonces puedo hacer la mitad. Igual si vos lo entregas entre este valor y este valor, te va a dar lo mismo. Pero que es más fácil. Y hacer la mitad y puedo multiplicarlo por 2. A veces es más fácil. A veces cuando un extremo es 0. Porque al ser el extremo 0, normalmente el cálculo se hace más rápido. También puedes integrar respecto del eje y debería darte lo mismo. Entonces, una buena pregunta y se puede hacer un ejercicio de eso, que lo podemos hacer inmediatamente. Vamos a borrarlo. Vamos a sacarle una foto. Y vamos a hacer el otro ejercicio. Profe, también antes de comenzar, en el caso que dos funciones sean paralelas, ¿se podría calcular? Dos funciones paralelas, a ver. ¿A qué le llaman funciones paralelas? Porque si son paralelas no se cortan, entonces no tendrías punto de intersección. ¿Entre qué valores calcularlo? Claro, por ejemplo, tenemos dos funciones cuadráticas, no se intersectan, pero podríamos calcular un pequeño sector entre esas dos funciones, ¿verdad? Sí, totalmente. O sea, vos te refieres a que si yo tengo una parábola acá y la otra parábola está más abajo y son paralelas y no se van a cortar, tienen la misma curvatura, entonces digo, bueno, yo voy a integrar entre este valor y este valor, entonces sí puedo calcular el área que hay entre las dos curvas. Sí, se puede. Todo lo que de la gráfica puedas observar, lo mismo si, digamos, lo pongamos en un caso más sencillo, si son dos rectas paralelas, obvio que vas a tener que determinar vos los límites de integración para determinar un sector. Por ejemplo, vamos a dar algún ejemplo práctico. Vamos a subir la cámara hasta allí. Si vos tenés una recta que dice igual a x menos 1 y una recta que dice igual a x más 1, obviamente una arranca en 1 ¿sí? Y tiene pendiente 1, o sea que para x que vale 1, 1 más 1 es 2, entonces tiene una recta a 45 grados. La otra recta que tiene ordenada de origen en menos 1 también, cuando x vale 1 y vale 0, y vos tienes otra recta que es paralela a la anterior. Vos decís,
¿Qué área hay? Bueno, el área que hay entre las dos rectas es infinita. Es decir, yo integro entre 0 y 2. Entonces acá vale 3. ¿Sí? Y si yo integro acá esto con esto, ¿qué me va a dar? Me va a dar toda esta área que está acá. Más allá que sean paralelas, si son dos curvas y son paralelas, lo mismo. ¿Se entiende? Entonces vas a calcular esa área de ese paralelogramo. Y no va a haber ningún inconveniente, va a ser la integral entre 0 y 2. La recta que está por encima es x más 1, menos la recta que está debajo. La recta que está debajo es x menos 1. Obviamente, este x menos x se va a ir, y el 1 y el menos con el menos se va a hacer más. Entonces me va a quedar 2. Lo escribimos. X más 1 menos x más 1, entonces se cancela. Entonces me queda la integral de 2, diferencial de x entre 0 y 2. ¿Cuál es la integral de 2? El 2 sale afuera, la integral del diferencial de x es x entre 0 y 2. 2 por 2, 4 unidades. ¿Tengo 4 unidades cuadradas? Sí, por supuesto que tengo 4 unidades cuadradas. ¿Por qué? Y porque acá tengo un triangulito que tiene media unidad cuadrada. Y acá tengo otro triangulito que tiene media unidad cuadrada. Si lo vas separando, otro triangulito acá, otro triangulito acá. Tengo dos acá. La recta tendría que pasar por acá, cualquier cosa dice. Entonces, vos tienes 1, 2, 3 y 4 unidades. Y se ve perfectamente. Si no son rectas y son curvas, es lo mismo. Pero vos tendrías que definir entre qué valor de x y entre qué valor de y se quiere calcular. El otro ejemplo que vos me dabas era simétricas. Simétricas serían, por ejemplo, igual a x cuadrado menos 2 igual a x cuadrado más 3. Menos x cuadrado más 3. Entonces, en el gráfico, esta arranca en menos 2, ¿sí? Para 1 menos 1 vale menos 1, entonces la gráfica tiene esta forma. Pero la otra, que está en 3, cuando x vale 0, vale 3, cuando x vale 1 al cuadrado 1, 3 menos 1, 2, cuando x vale 1 y vale 2, está por acá, está por acá. Entonces la gráfica es así. Y ahí vos tenés dos parábolas que obviamente son simétricas. Tendrías que encontrar ese punto de intersección igualando x cuadrado menos 2 con menos x cuadrado más 3. Entonces el menos x cuadrado, 2x cuadrado, menos 5 igual a 0. Menos 2, menos 3, menos 5. Bueno, ahí podés despejar 2x cuadrado igual a 5, x igual a 5 medios y el cuadrado pasa como raíz. Raíz de 5 medios. O 2 raíz de 5 sobre 2. Esto se pone como raíz de 5 sobre raíz de 2, se multiplica por raíz de 2, se divide por raíz de 2, entonces me queda raíz de 10. Y abajo raíz de 2 por raíz de 2. 2. O sea, raíz de 2 al cuadrado, que es 2. La raíz de 10, 3,16 dividido en 2, 1,58. Aproximadamente, más o menos 1,58. Yo pondría la raíz cuadrada de 5 medios y listo. O sea, esto porque nosotros trabajamos de paso la racionalización y todo lo demás. Si no, pondría raíz cuadrada 5 fracción 2 igual raíz de 10 sobre 2. O sea, la calculadora, recuerda que en estas calculadoras ya les racionalizan el resultado, aprietan CD, le da 1,58, etc, etc. Bueno, tenés los extremos de integración. Este valor es menos 1,58 y este valor acá es 1,58 positivo. Entonces vos tenías que integrar entre menos 1,58 y 1,58.
la integral entre menos 1,58 y 1,58 ¿de quién? De la que está por encima, que es x cuadrado menos 2, menos la que está por debajo, que es menos x cuadrado más 3. Profe, disculpe, no se puede ver la función, la ecuación, perdón. Perfecto, perdón. Entonces, reitero. Esta raíz de 5 medio racionalizada aproximadamente, esa raíz de 10 sobre 2 es más o menos 1,58 porque es una raíz, menos y más. Integramos ahí la que está por encima menos la que está por debajo. ¿Qué hice al revés? ¿Cuál es la que está por encima? Esta que tiene valor negativo, menos x cuadrado más 3, menos la que está por debajo, que es x cuadrado menos 2. Bueno, eso es simplemente resolver la integral entre el menos con el menos 2x cuadrado, el 3 menos menos se hace más 5. Diferencial de x entre 1,58 y 1,58, uno negativo y el otro positivo. Cuya integral, el x cuadrado se integra como x cubo sobre 3, y la integral de 5 diferencial de x es 5x, valuado entre menos 1,58 y 1,58. Dijimos que era raíz de 10 sobre 2, o sea que yo lo que puedo poner en la calculadora es esa raíz de 10 dividido en 2, raíz de 10, fracción sobre 2, pero lo elevo al cubo, y ahí vamos a tener un problema. Abro un paréntesis. Cierro un paréntesis. Lo elevo al cubo. Y lo multiplico por 2/3. Ese valor negativo, ¿sí? Y ese bueno, es un poco lento esto. Más 5 por x, que sería raíz de 10 sobre 3. Sobre 2. Esto me da 5 raíz de 10 sobre 3. Y le tendría que restar reemplazando el menos 1,58, que con este menos se va a hacer más. Entonces yo uso la misma configuración de la máquina, le cambio el menos ese por el más. Ya cuando llegue. Y cuando reemplace este menos acá, esto se va a transformar en menos, o sea que me va a dar el mismo valor, pero cambiado el signo. Menos 5 raíz de 10 sobre 3. Entonces el menos con el menos se va a hacer más. Y me va a quedar 5 raíz de 3 sobre 3 más 5 raíz de 3 sobre 3, o sea, van a ser 10 tercios de la raíz de 10. Que aproximadamente van a ser menos 10,54, positivo 10,54 unidades cuadradas.
Pero esa no era la pregunta tuya, Marcos, era que si era simétrico. Sí, eso es simétrico, aunque acá no parezca. Entonces, a mí me convenía integrar entre 0 y 1,58. La misma integral de menos 2x a la quinta más 5, que es lo que me quedó en definitiva, pero a mí me conviene integrar esto, diferencial de x, entre 0 y 1,58 y después lo multiplico por 2, porque es simétrico. La integral daba menos 2x cubo, porque x a la quinta. Menos 2x al cubo sobre 3 más 5x y lo evaluaba entre ¿cuánto? Entre 0 y 1,58. Queda raíz de 10 sobre 2. Entonces ahí tienes para practicar. Menos 2 por raíz de 10 sobre 2 elevado al cubo, esto es menos 2 tercios, más 5 por x, que vale raíz de 10 sobre 2. Menos, y si yo reemplazo el 0, y el 0 es todo 0, ¿entendés? Te evitas el cálculo de poder reemplazar por el valor negativo. Y esto, elevado al cubo, sería como tener elevado al cuadrado, sería tener menos 2 tercios, raíz de 10 al cuadrado sobre 2, por raíz de 10 sobre 2. Entonces, esto multiplicado por esto, que tiene exponente 1, me queda elevado a la 3. El cuadrado con la raíz se va y me queda sobre 4. 4 por 2, 8. Y con este 2 simplifica. Y me queda 4. Bueno, haces todos los cálculos. Por supuesto que eso hay que sumarle 5 veces la raíz de 10 sobre 2. ¿Qué me dan? En definitiva me va a dar eso, 5 raíz de 10 sobre 3. Que multiplicado por 2 te va a dar los 10 raíz de 3 por raíz de 10 sobre 3 por raíz de 10. Bueno, verificamos los cálculos y va a ver que es lo mismo. En definitiva, cuando hay funciones que son simétricas y yo puedo encontrar el eje de simetría, yo puedo calcular la mitad del área. Las funciones periódicas también, seno, coseno, tangente, parábola, circunferencia, elipse, todas las funciones que ya saben que son simétricas, se puede calcular lo mismo. E inclusive simetrías centrales, o sea, en la función y igual 1 sobre x, que tiene esta forma, cuando x vale 1 y vale 1, y igual a 1 sobre x, cuando x vale menos 1, vale menos 1. Hay simetría. Entonces yo calculo entre 1 y 2, es la misma que si calculo entre menos 1 y menos 2. Entonces yo puedo calcular entre 1 y 2 y calcular esta y la multiplico por 2 y listo. Porque esta función es simétrica de esta, pero la simetría es central, es respecto de un punto, no respecto de un eje. Este punto está a la misma distancia, este punto está a la misma distancia, y así van a encontrar puntos que son simétricos. Simetría central. Las parábolas, esas que hemos graficado antes, son simetrías axiales, o sea, la simetría respecto del eje Y y respecto de una recta que pasa por el eje. El eje de simetría, en ese caso es el eje Y, y si la parábola está desplazada, igual ustedes también la pueden desplazar para hacer coincidir el eje Y. Así como yo recién le sumaba y le restaba un número para calcular un área, ustedes tienen toda la libertad del mundo de hacerlo. Prueben, busquen esas alternativas. ¿Cómo serían? Bueno, la alternativa sería lo siguiente. Imaginen que ustedes tienen una parábola que tiene el vértice acá en 2. Y en este punto, 1.
La parábola está de esta forma, entonces cuando vale 1 vale 2, cuando vale 3 vale 2, y tienen esta parábola. ¿Mm? ¿Cómo sería la ecuación? Y nosotros vimos en geometría que teníamos I menos K igual a 2P por X menos H al cuadrado. El vértice, el centro de esa cónica está en 2 en X y 1 en Y, o sea que es I menos 1 igual a el 2P, en este caso vale 1, por X menos 2, porque está acá en 2 elevado al cuadrado. Lo que significa que la ecuación es igual a X al cuadrado menos 4X más 4 más 1 más 5. Y se cuadrado el binomio, ¿sí? Y el segundo término que era menos 2 al cuadrado, que es más 4, más este 1 me da más 5. Cuando X vale 2, 2 al cuadrado es 4, más 5, 9. Menos 4 por 2, menos 8. 9 menos 8, 1. Cuando X vale 2, y vale 1. Cuando X vale 3, 3 al cuadrado 9, 3 por 4, 12. 9 y 5, 14, menos 12, 2 unidades. Cuando X vale 1, 1, más 5, 6, 6 menos 4, 2. ¿Se corresponde? Sí. Esa es la parábola. Una parábola que estoy inventando ahora con los elementos que ustedes ya tienen. De cónica, de parábola, de ecuación cuadrática. Y esta, si ustedes le trasladan el eje de simetría y dicen, no, mi nuevo eje Y va a estar acá, inclusive pueden trasladar el eje X acá arriba, pero vamos a trasladar solamente el eje Y. ¿Y qué vamos a cambiar? Vamos a cambiar que H, en vez de 2, valga 0. O sea, escriben la misma ecuación. Ustedes dicen, lo voy a hacer con rojo para notar la diferencia. Y menos 1 es igual a X al cuadrado. Acá al 2 lo transformo en 0, listo. Entonces me queda la ecuación igual a X cuadrado más 1. Y esta, en este nuevo sistema de ejes, X e Y, el eje X sigue siendo el mismo, pero el eje Y se trasladó al vértice. Es la misma, sí es la misma, porque cuando X vale 0, Y vale 1. Ahí está, cuando X vale 0, Y vale 1. Cuando X vale 1, porque ahora, como trasladé el eje Y para acá, este es 1, esto es 0, y esto es 1, y esto es menos 1. Entonces cuando vale 1, 1 al cuadrado 1 más 1, 2. Digo este valor, cuando vale menos 1 al cuadrado, también da 2. ¿Se entiende que ustedes pueden trasladar? Ahora, si yo lo que estaba queriendo calcular era el área que había entre estos dos puntos y solamente esto, yo lo podría haber integrado con esto, entre 1 y 3. Pero ahora lo integro entre 0 y 1 y lo multiplico por 2. Para eso sirve la simetría. En este caso parece más complicado, hubiéramos hecho el integral directamente. Entre 1 y 3 calculaba esa área que está ahí, si quería calcular esa área. Yo lo desplazo al eje Y, lo traslado acá, y hago entre 0 y 3, que en realidad entre 2 y 3, que ahora sería entre 0 y 1, y lo multiplico por 2. Así hay muchas soluciones. Y esto es lo más importante. Si ustedes van a ser profesores de matemáticas, tienen que dominar las ecuaciones. No puede ser que las ecuaciones los dominen a ustedes. Ustedes tienen que dominar las gráficas, las funciones. Y le va a dar exactamente lo mismo. No es que van a obtener otros resultados. Si en realidad lo que están buscando es el cálculo de áreas. Podría ser que estén buscando
Otra cosa donde sí hemos modificado la función y no va a ser lo mismo. Pero cambia la curvatura, cambian las pendientes, cambia la derivada. No. ¿Cambian las áreas? No. Solamente que entiendan que ustedes pueden trasladar. Si había una recta acá, y bueno, había que trasladar también el eje con esa recta, también la trasladamos. O sea, si yo tenía una recta acá, que tenía, vamos a hacer una a 45 grados, que es más fácil. Y bueno, si a 45 grados, esa recta tiene ecuación y igual a x más 1. ¿Por qué? Porque pasa por 1. Cuando x vale 1, ¿sí? 1 más 1 es 2. Esta sería la recta en este sistema viejo. ¿Cómo es en el sistema nuevo? Y en el sistema nuevo, en el rojo, la recta esta está cortando acá. O sea, corta acá en 3. ¿Está bien? Entonces, la ecuación sería igual a x más 3. Esta recta sería igual a x más 3. Trasladarle el eje para acá es lo mismo que si esta curva lo hubiéramos subido ahí a 3. Nada es imposible. Como dicen los viejos, solo la muerte. De eso no se vuelve. De las gráficas de las funciones ustedes pueden hacer lo que quieran. Pero tienen que tener ese valor, esas ganas de investigar, de ver si es lo mismo, si hago esto, si hago lo otro, si lo doy vuelta, si lo miro desde la derecha, si lo miro desde la izquierda. Por eso cuando arrancamos funciones dijimos, si yo conozco la función, lo demás es una papa. Porque el límite, o sea, si conozco la función, voy al graficador, pongo la función, no, que ya conocí la función, ya está, ya puedo calcular lo que sea, el límite, la derivada, la integral. ¿Qué es lo que no pueden conocer? ¿Qué es lo que hay que enseñarle y dedicarle? Y ustedes tienen que aprender. Algunos les deberá, todavía tendrá que rendir el final de análisis 1. ¿Qué es lo que tienen que saber? Funciones. Porque es la base. Arrancamos con la función, analizamos límite, continuidad, asíntota, derivada, diferencial, integral indefinida, integral definida. Pero si yo no la manejo a la función, y va a ser difícil que el resto lo pueda aplicar correctamente. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Nos vemos mañana, si Dios quiere, con los de geometría. Y si no, la semana que viene ya tenemos el parcial el miércoles, el recuperatorio del primer parcial. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Profe, disculpe, ¿el miércoles sería el recuperatorio de análisis o geo? De análisis y el viernes el de geo. Ah, bien, gracias. De nada. Bueno, igual esto queda grabado, así que